con la continuación. Bueno, ahí en San Lorenzo había esa asociación de lojanos y de todas partes del país, ¿no? Nombres que yo recuerdo como apellidos, porque si me pongo a dar nombres, pues me voy a acabar. Apellidos como Tinocos, Castillo, Rivera, Rieras, Coveña, Paí, que es un nombre colombiano, apellido Eloy, apellidos Pinza, Jiménez, Vera, Hernández, Campoverde, Godoy, Valencias. Bueno, muchos de estos apellidos hay muchos amigos aún. Y obviamente pues ya comienza la historia, la cronología obviamente de mi vida. Mi padre llega y se asienta pues allá en estas tierras, en la Chiquita. Luego él va adquiriendo pues con la ayuda de mi madre y obviamente pues el gestor de haber llegado por allá era mi abuelo, ¿no? Este cambio de ruta, este cambio de pueblo de mi origen que fue... Legalmente nací en Puerto Quito, pero en ese tiempo me conversan que era como una parroquia o algo así, entonces el lugar donde tocaba registrarse era en San Miguel de los Bancos. Entonces me consta como San Miguel de los Bancos. Pero, pues como dicen, al despertar ya de mi conciencia, yo estaba en el recinto de la Florida, entre el camino para Mataje y para Calderón. Ahí en ese pueblito pequeñito comienza mi despertar de la conciencia, porque ahí es cuando comienzo a entender, a conocer mis primeros amigos, mi primera escuela, la Benigno Checa Guevara, no sé si cambió de nombre, en ese tiempo se llamaba así. Y obviamente pues en mis recuerdos, obviamente de un niño de 3 4 años, pues recuerdo ahí muchas personas, algunos lojanos que vivían por ahí cerca, que tenían sus fincas. Y bueno, es donde me comienzo a desarrollar. Obviamente venimos de una cultura que les gusta pues la fiesta, como se diría, la pachanga. Recuerdo pues justamente mis padres asistían a estos eventos ahí cerca, no eran muy lejos a donde asistían en las noches. Mi padre comienza con un terrenito cerca de ahí, después del recinto, y obviamente la finca que estaba en la Chiquita. Luego de eso se va expandiendo. Mi padre luego compra una finca en el kilómetro 8,5 más o menos. Y pues a la par teníamos ya dos. Y la casita que teníamos en el recinto de la Florida. Y así que va creciendo poco a poco, vamos a vivir en esa finca. Yo ya tendría unos 6 años. Comienza mi historia pues de estudios, me tocaba caminar, estaba lejos. Para eso también pues era una escuelita que tenía un solo profesor para los 6 grados. Y había años en los que no había profesor también. Resulta que justo en ese año, supongo que era en el año 86 por ahí, que no hubo profesor y me tocó 85. No hubo profesor y me tocó salir a la escuela, obviamente ya donde mi abuela se había radicado, ellos se habían ido a Guápulo. Solo quedaba un tío por allá, que es el que estaba cerca, mi tío Colón. El resto ya todos se habían ido para Quito, en su mayoría, pues había mi otro tío que vive en Machala. Pero me tocó a mí emigrar a Quito, exactamente a Guápulo. Fui a segundo grado en la escuela Nicolás Javier Goríbar, justamente por este acontecimiento pues, de la escuelita del pueblo donde yo vivía, donde mis padres estaban. Así que fue mi primera migración.
salí a Quito, estuve ahí un año, recuerdo un poco por el Mundial del 86, que tenía una camiseta con ese logotipo del Mundial del 86, así que como me ha gustado el fútbol, entonces tengo esa pequeña historia que recuerdo esa camiseta. Y bueno, mi abuelo nos dejó allá, como quien dice, el partido de este mundo. Lo mataron en Ibarra, en el camino, cuando él iba a ingresar allá a estas tierras. Y el destino fue así, pues mi padre tuvo que ir para allá, como por haber sido el hijo mayor, quiso él asumir ese rol, y es así que se mantuvo hasta los últimos años, cuando él vendió esas tierras por allá. Y ese es el resumen más o menos de por qué fui a parar en esas latitudes de la Tierra. Esas experiencias, vivencias, obviamente pues de una tierra que nos acogió, nos dio mucho en el poco tiempo, como mi padre dice, en 10, 11 años, pues mi padre llegó a tener 3 fincas, gente que trabajaba para él. Y ahí viene una enseñanza en cuanto a los negocios. Siempre se dice que hay que diversificar, o sea, tener muchos ingresos, así sean poquitos, pero de diferentes lados. Pues mi padre tenía en ese tiempo, como él decía, la industria del aguardiente, tenía chanchos, tenía vacas, y obviamente pues en ese tiempo también era la explotación de la madera, entonces tenía ingresos por la madera. Y también puso una pequeña tiendita, que yo pienso que es el centro de toda una tienda, porque cualquier negocio, si usted tiene un negocio, así sea un pequeño market, como le decimos, una tiendita de barrio, es ahí donde le van a venir a decir, vea, le vendo esto, o estoy vendiendo esta casa, o estoy vendiendo tal cosa, estoy vendiendo un puerco, como le pasaba a mi papá, decía, tal persona está vendiendo vacas, ¿tú no quieres comprarlas? Entonces, para mí, yo ahora lo analizo así, ¿no? Pues el centro de los negocios es justamente un negocio. Y obviamente cuando mi padre tuvo ese negocio, tuvo más negocios, como comprar terrenos, venderlos, le ofrecían las oportunidades a él, obviamente con ese carisma que le gusta también conversar, hacer amigos, pues le llegaban también ese tipo de oportunidades que él aprovechó. Obviamente, pues al ser una persona ahorrativa, y obviamente yo recuerdo, mi papá tenía una maleta donde tenía el dinero. De muchacho me gustaba, sabía dónde estaba la llave, iba a buscar y me ponía a ver los fajos de billetes que le decían los rumiñahuis, billetes de 1000. Entonces mi papá tenía en esa caja, que era anecdótica para él y tenía un sentimiento, porque con esa maleta había ido al cuartel y era su maleta con la que él salió, pues cuando salió del cuartel, cumpliendo su año de servicio. Entonces, y ahí tenía él su dinero. Obviamente otra cosa importante es aprender a ahorrar, pues no todo lo que uno gana es ganancia y se la gasta el otro día, sino que tenía esa buena virtud de ir ahorrando. Vivíamos en la escasez, pero yo decía, ¿por qué vivimos en la escasez? Mi papá decía, no tenemos, vamos a comer un guineo con huevo frito. Y como dicen en el campo, cuando uno come gallina es cuando no hay nada más que comer. Cuando en la ciudad es un privilegio comerse una gallina criolla, pues en el campo no. Cuando ya no hay nada más, entonces coge pelo una gallina y se la come. Entonces, eso es interesante entender cómo vienen esos flujos de dinero, qué es lo que hay que hacer. Para mí es eso, o sea, tienes que comenzar a ahorrar. Todo lo que va entrando no es ganancia, porque se tiene que reinvertir. Y ese es el aprendizaje de mi padre. ¿Cómo lo hizo? Ahora lo estoy analizando, lo estoy, como dice, digiriendo. Todavía no tengo esa cultura. Mi padre siempre la tuvo. Él siempre dice, no tengo, aunque en realidad sí tiene. Pero eso marca una diferencia. Cuando él necesita invertir, pues lo hace. Lo tiene ahí guardado. Bueno,
Entonces, ese es un punto muy importante, una lección de vida.